buenos días a todos, pues funcionarios, estudiantes, profesores de la universidad. Vamos a hacer esta sesión de sistemas internos de aseguramiento de la calidad y nos vamos a enfocar en la herramienta SPADIES, como lo decía pues la profesora Claudia. SPADIES es un sistema del Ministerio de Educación Nacional dispuesto para las universidades, para las direcciones de programas académicos, un sistema para la prevención de la deserción de la educación superior, quiere decir, pues, SPADIES. Me presento, pues, soy ingeniero, pues, Guillermo Arango, del despacho de la Vicerrectoría Académica, y junto, pues, con la Oficina de Planeación, pues, administradores de la herramienta SPADIES. Vamos a seguir este tópico, estas sesiones, para hablar sobre la herramienta SPADIES, qué es el SPADIES, las definiciones básicas que debemos de reconocer, un glosario de indicadores, algunos resultados vamos a presentar, y vamos a hacer un enlace, un pequeño enlace, un link a la herramienta, al manejo de la plataforma. Realmente pues el SPADIES es una herramienta de consulta dirigida a las direcciones de programas académicos y ahorita como una aplicación web dirigida pues en general a la comunidad académica, donde pues las personas pueden ingresar a la página web del ministerio, acceder a la herramienta SPADIES, registrarse como usuario y poder hacer algunas consultas sobre las cifras de deserción estudiantil que tiene pues la universidad o el sistema universitario. Entonces es una herramienta pues de consulta de cifras de deserción estudiantil. ¿Qué es el SPADIES? El SPADIES, aquí vemos un pantallazo de la página web del ministerio. Abajo dice en el último párrafo, este sistema es la herramienta para hacer seguimiento sobre las cifras de deserción estudiantil de la educación superior con los datos suministrados por las instituciones de educación superior a SPADIES, como lo decía la profesora Claudia, pues que es un sistema que opera o integra otras bases de datos del ministerio. Se identifican y se ponderan los comportamientos, las causas, variables y riesgos determinantes para desertar. Entonces, es importante aclarar que SPADIES pues, es el resultado, esa herramienta SPADIES es el resultado de un proyecto que hizo el ministerio hace muchos años con la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. La Universidad Antioquia Nacional. Entonces, resultado de ese proyecto de investigación pues, sobre la deserción estudiantil universitaria en Colombia, pues se generó, se elaboró y se creó esta herramienta. Entonces, esta herramienta de SPADIES se integra pues con el ministerio, se integra con las instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior reportan información semestralmente. La Universidad del Valle reporta información semestralmente de sus estudiantes, sus cifras de estudiantes admitidos, de estudiantes matriculados y de estudiantes graduados. Entonces también esta información de SPADIES recibe información del ICETES, donde el ICETES también aporta a través de sus bases de datos información de créditos de los estudiantes. Y por supuesto, las bases de datos también se integra el SPADIES con las bases de datos del IFES, donde también aporta información de las pruebas de estado y información socioeconómica pues, registrada de los estudiantes. Entonces la herramienta SPADIES se integra con estas bases de datos para poder hacer generar los reportes de cifras de deserción y dispuestos pues a la comunidad en general, pues específicamente también a las direcciones de programas académicos. La herramienta SPADIES está basada en un modelo, y este modelo pues tiene contemplados estos siguientes determinantes de la deserción. Entonces, que los clasifican como
de tipo individual, de tipo académico, institucionales, relacionadas con núcleo familiar, socioeconómico, y otras variables pues muy relacionadas pues con la estadística y el modelo pues de vida pues del estudiante en interacción y tiempo. En las variables determinantes de tipo individuales pues está el género y la edad del estudiante, y esa información la suministra el IFES. Esa partecita ahí que dice estática quiere decir pues que la suministra el IFES una sola vez, pues de hecho pues es cuando ingresa el estudiante a la universidad y prueba pues hace las pruebas del estado. Están las variables académicas, como la tasa de repitencia, el puntaje del IFES. Esa información la suministra, en este caso, la Universidad del Valle, y la suministra semestralmente. Ya, entre paréntesis dinámicos, porque semestralmente la universidad está reportando esas cifras de tasa de repitencia. Y el puntaje IFES, pues lo suministra el IFES una sola vez. Están las variables determinantes institucionales, que son el carácter de la IES, los apoyos financieros, el ICTES. Esa información se recoge de un sistema que se llama SNIES, Sistema Nacional de las Instituciones de Educación Superior, y eso lo maneja, pues lo administra el ministerio. De la base de datos del ICTES y de la Universidad del Valle, de la IES, Institución de Educación Superior. Las determinantes de tipo núcleo familiar. Entonces encontramos las variables de nivel educativo de la madre, del estudiante, y el número de posición de ese estudiante entre sus hermanos. Entonces esa información se recoge de la base de datos del IFES. Se recoge una sola vez, pues cuando el estudiante está ingresando y está presentando las pruebas de estado e ingresa a la universidad. Y están los determinantes de tipo socioeconómico. Son los ingresos pues en términos de salario mínimo, los ingresos del grupo familiar del estudiante. Está una variable que contempla pues en este modelo que se llama trabajado, es decir, si el estudiante trabajaba o no en el momento de ingresar a la universidad, si el estudiante tiene vivienda propia o no, y la tasa de desempleo departamental. Esta información se recoge de la DNP, quiere decir la Dirección Nacional de Planeación, y están las variables relacionadas con la interacción y tiempo, pues son unas variables más del modelo estadístico. Entonces, esto es importante en el sentido, pues, de que aquí hay un modelo estadístico y tiene en cuenta estos tipos de variables. Bueno, entonces, vámonos con algunas definiciones básicas. Importante, la herramienta SPADIES, la información de SPADIES, digamos que la capacidad, digamos, que tiene SPADIES de tener esas cifras de deserción confiables, radica en la historia de vida del estudiante. Es decir, la universidad debe garantizar hacer una trazabilidad al estudiante desde que ingresa a la universidad, es decir, desde que su momento de admisión y ese estudiante después de esa admisión, cómo fue la trayectoria, puede darle trazabilidad a esa trayectoria del estudiante a través de sus matrículas, e igualmente pues cómo finaliza en la universidad si se gradúa. Entonces ahí es importante enfocarse en lo que llamamos el microdato del estudiante, más que reportes o cifras institucionales de admitidos, inscritos o graduados. Es importante hacerle seguimiento caso por caso, ID por ID, digamos, del estudiante. Está enfocado, digamos, a manejar bien ese microdato para poder darle trazabilidad de vida pues, a ese estudiante y poder suministrar, digamos, confiablemente pues, cifras de deserción a través de esta herramienta SPADIES. La deserción, pues vamos a hablar un poco del concepto de desertor. Entonces,
La deserción, estado de un estudiante que de manera voluntaria o forzosa no se observa como matriculado por 2 o más periodos consecutivos, sin registrar graduación o sin tener retirado o sin ser retirado por motivos disciplinarios. Sencillamente, pues un estudiante desertor se debe matricularse 2 veces consecutivos en el horizonte de tiempo. Entonces, ese es el concepto que tiene el ministerio en estos momentos de desertor. Ya un estudiante que deja de matricularse en la universidad por 2 periodos consecutivos, que no tenemos información de él, de que se haya graduado. Pues también habla de los tipos de que habíamos hablado, los tipos de determinantes de la deserción, relacionados pues con los individuales, los académicos, los institucionales, los socioeconómicos. Individuales pues están relacionados pues con la vocación del estudiante, problemas muy propios, digamos, de los estudiantes, los académicos, el rendimiento académico. Sabemos pues que el estudiante cuando ingresa o viene con un capital académico del bachillerato, pues como no el más adecuado, digamos, para afrontar una vida universitaria. Importante aquí los estudiantes que están en esta charla, están oyendo, están escuchando, están en el auditorio. Importante, hay unos cursos de habilidades de vida universitaria, unos cursos de vida universitaria muy importantes que lo tomen, porque esos los van a empoderar a ustedes, estudiantes, para poder asumir con responsabilidad, compromiso, con tiempos, esa carga, digamos, universitaria, digamos, pues es todo, es muy diferente, digamos, asumir, digamos, esas responsabilidades de la universidad, la parte, digamos, del bachillerato es muy diferente al manejo, digamos, al manejo de vida universitaria. Entonces, si no eres estudiante, es muy importante que tomen esos cursos de vida universitaria, les va a servir mucho y están enfocados precisamente para asumir esa responsabilidad dentro de la universidad. Están otras variables institucionales, pues están relacionadas pues muy propias, digamos, del contexto universitario, los paros universitarios, cuando las familias tienen unos proyectos de vida para sus estudiantes de 5 años y se les vuelve a 6, 7, 8 años, precisamente por los paros estudiantiles, paros académicos, en fin. Y están las otras variables socioeconómicas pues, que ya se habían hablado, pues, que tienen que inciden mucho en esta parte de la inserción del estudiante, pues cuando están muy correlacionadas pues con la parte de los ingresos familiares, digamos, el pago de matrículas, en fin. Estados de otra definición básica son los estados de deserción, un desertor del programa. Si el estudiante o es desertor de un programa, estudiante que no se matricula en el mismo programa académico durante 2 o más periodos consecutivos. Un desertor de la IES, pues que no se matricula ni en un programa ni en otro programa también de la misma IES, desertor de la institución de educación superior, el desertor de la Universidad del Valle. Y está el desertor del sistema, que no está en ningún programa académico de la Universidad del Valle, ni tampoco en otro programa académico de la Universidad del Valle, ni tampoco en otra universidad del sistema estatal. Entonces el estudiante es desertor del sistema. Entonces esos estados también, la herramienta también genera, digamos, cifras de deserción de acuerdo, digamos, a estos estados. Vámonos con glosario de indicadores. Este es un pantallazo. Ahorita en los puntos posteriores vamos a ingresar a la herramienta. Como le digo, pues la herramienta es una herramienta de consulta dispuesta por el Ministerio para las universidades. En principio, pues, dirigida a las direcciones de programas académicos, pero en general ya se volvió una herramienta de consulta general, donde solamente puedes ingresar, es registrarse en la plataforma del Ministerio, es PA10, ven, lo buscan por Google, se registran y pueden tener unos accesos a unos reportes. Entonces, esta pantalla es precisamente uno de esos reportes que genera PA10. Este reporte se llama tasa de deserción anualizada. Tasa de deserción anualizada
tasa de deserción estudiantil anualizada. Entonces, porcentaje de estudiantes que son identificados como desertores en T y que estuvieron matriculados en el periodo T2, que es sencillamente la tasa de deserción que llamamos anualizada o anual. Sencillamente es tomar los estudiantes en un periodo académico, los estudiantes matriculados en un periodo académico, por decir algo, los estudiantes de economía de la Universidad del Valle. ¿Cuántos estudiantes se matriculan en un periodo? No, pues se matriculan 300 estudiantes de diferentes cohortes, pero se matriculan, por decir algo, 300 estudiantes. Entonces, ese va a ser, los 300 estudiantes van a ser el grupo de observación bajo este concepto de deserción anualizada. Entonces, bueno, se matricularon 300 estudiantes hoy en el programa de economía. Entonces vamos a mirar qué pasa después de un año con esos estudiantes. ¿Y por qué después de un año? Pues porque el concepto de desertor dice que hay que hacer la observación por 2 periodos consecutivos, 2 semestres consecutivos. Entonces, tenemos los 300 estudiantes matriculados en el programa de economía, vamos a mirar qué pasa dentro de 2 años. Entonces, dentro de 2 años voy a mirar y voy a preguntar qué pasó con esos 300 estudiantes. Entonces, esa es la relación de donde podemos encontrar la tasa de deserción anualizada. Entonces, me encuentro que esos 300 estudiantes, por decir algo, un año después, 30 de ellos no están en esos 300, no siguieron matriculados ni tampoco se han graduado. Entonces, pues la relación es 30 sobre 300, entonces el 10%. Entonces, ahí hay un 10% de ¿qué? Pues de desertores. Entonces, ese es el concepto de deserción anualizado. Aquí vemos en la gráfica, en esta gráfica vemos, es un pantallazo de SPA 10, vemos precisamente esa deserción. Y ya no lo estamos hablando para el programa del ejemplo de economía, sino que lo estamos viendo para toda la Universidad del Valle. Entonces acá podemos mirar que en el slide hay un ejemplo para el periodo académico 2017-2. Entonces, 2017-2, la Universidad del Valle presentó una deserción anualizada de 7.8%. Entonces es una deserción de 7.8%, o sea, el total de estudiantes matriculados un año atrás, observamos que en el 2017-2 se fueron el 7.8%. Entonces es una deserción concepto de deserción anualizado. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo para que vamos a ver otro tipo de concepto de deserción. Que estas deserciones, el ministerio dice que estas deserciones las debe manejar la universidad y sobre todo los programas académicos las deben de manejar a un dígito. O sea que digamos, tenemos 7.8, 8%, 9, hasta 10. Entonces es un buen, digamos, es un buen indicador de deserción anualizada. Tasa de deserción por corte. Entonces aquí entramos con el otro concepto de deserción. Entonces antes hablamos de tasa de deserción anualizada. Entonces el grupo de observación eran estudiantes matriculados y lo miramos después qué pasó con ese grupo de estudiantes matriculados un año después, la tasa de deserción anualizada. Aquí vamos a hablar de la tasa de deserción estudiantil por corte. Aquí cuál va a ser el grupo de observación, pues precisamente la cohorte pues de ese programa, o la cohorte de esa facultad, o la cohorte de la Universidad del Valle. Entonces, sabemos que, por ejemplo, en el mismo ejemplo que planteé en economía, entonces, economía, los estudiantes por cohorte, por decir algo, entran 50. Entonces, ya no estamos hablando de los 300 estudiantes que matriculan en economía, en un periodo académico, sino que vamos a hablar de los 30, o de los 40, o de los 50 estudiantes que se admiten, que ingresan por cohorte en el programa de economía. Entonces, vamos a hacerle seguimientos a esa cohorte, vamos a hacerle seguimiento a esos 50 estudiantes que ingresaron en la cohorte 2017-2 o 2016-2. Vamos a hacerle seguimiento a las cohortes. Entonces, concepto de deserción por cohorte, porcentaje acumulado de estudiantes de una cohorte que no ha registrado matrícula en un programa académico de una IES hasta un semestre determinado. Es decir, el número acumulado de desertores de una cohorte hasta un semestre determinado
sobre los premios de esa corte. Para el nivel universitario se calcula a semestre 10, para técnicos, programas técnicos y tecnológicos se calcula a semestre 6. Entonces, aquí vamos a hacer una diferencia, o vamos a mirar de esos estudiantes de la cohorte. Sigo con el ejemplo de economía, de los 50 estudiantes que ingresaron en esa cohorte. Vamos a mirarlo al día de hoy. Entonces voy a mirar, por ejemplo, los estudiantes de la cohorte 2018-2 o 2017-2 de economía a la fecha, cuántos de esos 50 estudiantes que ingresaron en esa cohorte, cuántos se fueron. Entonces la relación, si se fueron de 30, se fueron 10, entonces va a haber el 10 sobre 10 sobre 30 va a ser la relación de desertores. Entonces ahí esa tasa de deserción por corte, pues, o ese indicador de tasa de deserción por corte, pues va a cambiar. Las tasas de deserción por corte son altísimas o son altas en la universidad, en los programas académicos y en general en el sistema universitario estatal. Entonces son tasas de deserción, como lo muestra la gráfica en este momento, que estamos haciendo una tasa de deserción por corte para la Universidad del Valle. O sea, estamos generando este reporte, pero de desertor por corte para la Universidad del Valle. Y está llegando ahí están las cohortes de abajo, 2005, 2005-2, 2007-1, 2007-2, 2009-1, 2009-2. Entonces cada cohorte tiene diferente tasa de deserción por corte. Entonces están llegando, la que mínimo tiene 40 y algo, 50, 68, 58, 63, 72, 77. Te imaginas las tasas de deserción por corte. Quiere decir que de 100 estudiantes que ingresan por cohorte en la universidad, se van 68 estudiantes, o se van 58, se van 63, o se van 72, o se van 77. Entonces son tasas de deserción muy altas, la de cohorte. Es importante tener esa claridad, que cuando nos encontremos con tasas de deserción de su programa académico y estemos hablando de 60%, del 50%, del 65%, del 48%, estamos hablando de tasas de deserción por corte. Pero si encuentra cifras de deserción de su programa académico del 9%, del 10%, del 11%, del 12%, estamos hablando de tasa de deserción anualizada. Es importante tener esos dos tipos de diferencia en los conceptos de deserción. Pues también a la herramienta SPADIES genera tasas de graduación acumulada. Normalmente vemos en la curva que en el semestre 10, inclusive de mucho antes, semestre 7, se van comenzando los estudiantes en general a graduar. Esto es una tasa, esto es un gráfico en general de las tasas de graduación acumulada. Y pues claro, pues como la universidad tiene tecnológicos, pues se van grabando mucho antes del semestre 10. Entonces, normalmente tenemos que al semestre 20 se estabiliza un poco la tasa de graduación. Como quien dice, si tuviéramos un oráculo, entonces, no, los estudiantes que se iban a graduar y fueron muy persistentes en su programa académico, pues ya sabemos que por lo menos al semestre 20 de ese programa académico en la universidad, pues ya sabemos quiénes se iban a graduar. Entonces tenemos tasas de graduación niveladas del 30%. 30% de estudiantes se gradúan. Bueno, esta es una tasa de graduación acumulada de la misma Universidad del Valle, pero difiere mucho, digamos, de las tasas de graduación acumuladas pues, de cada programa académico, ¿no? Otra definición de otros indicadores, tenemos la ausencia intersemestral. El concepto de desertor dice que un estudiante es desertor si deja de matricularse por 2 periodos consecutivos, pero ¿qué pasa si deja de matricularse solamente uno? Pues si deja de matricularse solamente uno, pues al otro semestre el estudiante vuelve y otra vez se reincorpora a la universidad, pues ese estudiante
ya no es desertor. De hecho, nunca ha sido desertor y de hecho siempre va a ser un estudiante activo, matriculado, así deje de matricularse por un solo periodo académico. Pero también hay un seguimiento, digamos, a ese tipo de estudiantes y lo llaman, o hay un reporte que genera SPADIES que lo llama ausencia intersemestral. Proporción de estudiantes que estando matriculados un semestre atrás, un solo semestre atrás, son clasificados como ausentes un periodo después. Entonces vemos para la Universidad del Valle un reporte genera SPADIES, como dice ahí, de la ausencia intersemestral para la Universidad del Valle en general. Tenemos también unas tasas de ausentismo, ellos lo llaman ausentismo, del 14.9%. Entonces parece ser que inclusive este 14.9 es mucho mayor que el que presentamos antes de tasa de recesión anualizada. Me estoy retrocediendo una slide atrás, 7.8 tasa de deserción, o sea, verdadera tasa de deserción, 7.8, a una tasa de ausentismo del 14.9. Entonces parece ser que como que los estudiantes dejan de matricularse por un periodo y esa proporción de estudiantes es mucha, pero de esa proporción que se va por un periodo, vuelve otra vez al otro periodo y la mitad de esas como que se reincorpora. Entonces ya no va a ser el 14.9 de ausentismo, sino que solamente va a ser el 7% de los que se reincorporan y por lo tanto va a ser el 7% de la deserción de deserción por anualizada. Es importante eso, ¿no? Esa proyección, digamos, a la profesora Claudia también habló del sistema de desarrollo estudiantil, que era una dirección de sistema de desarrollo estudiantil, una dirección del sistema de desarrollo estudiantil y también de las estrategias ACES, de acompañamiento de estudiantes. Entonces, tener en cuenta, digamos, como una manera de alerta, digamos, ese 14.9 estudiantes, porcentaje de estudiantes que se ausentaron en un primer semestre. Entonces ahí tenemos, digamos, que ponernos las pilas en la universidad, una cuestión de alerta, alerta temprana, para recoger, decir, bueno, este 14.9 posiblemente realmente se van a ir, van a ser desertores definitivos la mitad de ellos. Entonces por lo menos estar muy pendientes y hacer programas de acompañamiento de antideserción pues, en la universidad. También otra definición de un indicador de análisis de supervivencia, pues sencillamente pues la gráfica muestra que en el primer semestre académico pues todos los estudiantes están ingresando contentos al primer semestre, 100% matriculados, pero a medida que va pasando, digamos, esos periodos académicos curriculares en los programas, se van yendo. Entonces, análisis de supervivencia, proporción de estudiantes en cada semestre que permanecen activos luego de haber sido matriculados como primiparos en un programa académico una 10. Los estudiantes no activos pueden ser tanto desertores como graduados. ¿Cómo se van yendo los estudiantes de ese programa académico? En este caso es un reporte de análisis de supervivencia de la Universidad del Valle. Entonces, ¿cómo se están yendo los estudiantes de la Universidad del Valle? Aquí ya no hablamos tanto de sector, sino que los estudiantes que van yendo a la universidad porque se van graduando o porque pues, son desertores también. Entonces vemos que en el semestre 20, ya como que se estabiliza, ¿no? Entonces, los estudiantes que se iban a ir, ya sea por graduados o por desertores, ya en el semestre 20 ya se estabiliza, ya sabemos cómo. Igualmente esto coincide con la tasa de deserción de graduados que habíamos hablado antes, que en el semestre 20 casi que se estabiliza. Los que se iban a graduar se graduaron, casi alrededor del 30% de ese grupo de observación, en este caso todos los estudiantes de la Universidad del Valle. Y también acá, en análisis de supervivencia también se demuestra, ¿no? Los que se iban a ir ya sea como graduados o desertores de ese programa, en este caso la Universidad del Valle, pues en el semestre 20 ya se estabiliza. Semestre 20, 10, semestre 20, 10 años.
Entonces aquí ya hemos pues visto tres partes, tres elementos de tres conceptos, tres ítems muy importantes de la herramienta SPADIES, que es el SPADIES, pues sistema nacional, un sistema, una herramienta dispuesta de consulta para obtener cifras de deserción de los programas académicos, está orientado hacia los programas académicos. Las definiciones básicas, entonces tenemos la definición de desertor, primero que todo la definición de desertor, entonces un estudiante que se considera desertor si deja de matricularse por dos periodos consecutivos, en ese horizonte de tiempo que tomamos pues el reporte de desertor, porque el estudiante puede volver a matricularse, él puede ser desertor por dos periodos consecutivos, pero si al tercero se vuelve y se matricula, entonces al tercero vamos a tomar nuevamente el reporte de deserción, pues él ya no va a aparecer como desertor, sino que va a aparecer como matriculado. Entonces es importante, digamos, tener en cuenta que el concepto de desertor es un estudiante que deja matricularse por dos periodos consecutivos en ese horizonte de observación, en el horizonte pues que se toma el concepto, en el momento que toma la foto la universidad sobre las tasas de desertores. También está la otra definición básica, reconocer que hay unas tasas de deserción anualizadas y unas tasas de deserción por corte. Las tasas de deserción anualizada se hace seguimiento a estudiantes matriculados, y la tasa de deserción por corte pues se hace seguimiento a esos estudiantes admitidos en una determinada corte. Las tasas de deserción anualizadas se estiman que sean de un solo dígito, 9, 10, 11, 12, máximo. Son buenos indicadores. Las tasas de deserción por corte se llevan entre 40, 50, 60%, y es en general, tanto en la universidad, como en el programa académico de la universidad, como en la universidad, como en el sistema estatal, nuestros programas académicos de otras universidades. Entonces son tasas de deserción por corte, siempre son altas. Vámonos de glosario de indicadores, pues sabemos ya tasas de deserción acumuladas, de tasas de graduación acumuladas. Vámonos con el punto 4, algunos resultados. Tiene que ver más que todo con la caracterización de primíparos. Es una información que recoge la universidad cada vez que hay procesos de admisión. Entonces es importante para los estudiantes, cuando llenan esos formularios de ingreso a la universidad, poder tener toda esa información de manera confiable, que puedan diligenciar, digamos, adecuadamente esos formularios, porque esa es la información que, con la cual cuenta inclusive el mismo ministerio de la universidad para poder caracterizarlos. Entonces es vital, digamos, que los estudiantes y haya una validación, digamos, de esa información cuando los estudiantes están ingresando por primera vez a la universidad. Es el momento, digamos, de recoger información del estudiante para estas fases posteriores de análisis y de caracterización de los primíparos y de todo el tema, digamos, relacionado pues con la deserción y la permanencia del estudiante. Caracterización de primíparos. El 92% de los estudiantes están entre los 16 y los 20 años. El 72%, corresponde a estudiantes con menos de 2 salarios mínimos. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de los tipos de estudiantes, de familias, digamos, que ingresan a la universidad. El 72% de estudiantes provienen de estratos 1 y 2. Entonces es bastante.
digamos, estar la universidad muy alerta, digamos, en esas estrategias, acompañamiento de estudiantes, sobre todo los que vienen pues con capital académico pues no tan adecuado, digamos, para afrontar, digamos, la exigencia de la vida universitaria. El 28%, el 28% de los estudiantes presentan nivel bajo en las pruebas Saber 11. El 8% de los primíparos que ingresan a la universidad tienen nivel bajo en las pruebas Saber 11. De los estudiantes primíparos, el 23% del nivel educativo de la madre es básica o inferior. Y el 47% el nivel educativo de la madre de esos estudiantes primíparos es de tipo básica y secundaria. Entonces es una característica importante que podemos observar de los primíparos de la Universidad del Valle. Por ejemplo, aquí estamos observando de los primíparos que decíamos por acá que era de nivel bajo en las pruebas Saber 11, 28%. Ahorita miremos de los desertores, esos primíparos que en su vida, en su trayectoria de vida se vuelven desertores. Entonces, ¿qué podemos decir de esos estudiantes desertores con relación a esa variable de nivel bajo o alto, medio o alto? Entonces miramos que los desertores de la Universidad del Valle, normalmente la curva azul que están mostrando, provienen o tuvieron un nivel bajo en las pruebas Saber 11. De los desertores de la Universidad del Valle, esto se llama deserción promedio acumulado, la que vimos anteriormente. La curva que está en color negro, la que está en la mitad, es un poco de deserción, un poco menor la tasa de deserción acumulada. Son estudiantes que provienen con pruebas de saber nivel 11 de medio. Y en la curva verde son desertores de la universidad que provienen, la curva verde de abajo, provienen de ingresar, estudiantes que cuando ingresaron a la universidad, ingresaron con un nivel alto de las pruebas Saber 11. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que están más correlacionados los estudiantes, los desertores, con los que vienen con pruebas de nivel bajo, que ingresaron con pruebas de nivel bajo. Tienen una probabilidad alta de que deserten, se vayan de la universidad. Vamos con el quinto punto, el manejo de la plataforma. Manejo de la plataforma. Este es sencillo, pues yo invito a los que tienen pues ahí la pantalla, el computador, el acceso a internet, el navegador, pues que coloquen SPADIES-MEN, sencillamente. Les va a arrojar una información pues como la que presenta aquí el slide, hacer directo, SPADIES-MEN, y sencillamente pues ahí está el enlace de la herramienta SPADIES. Les va a generar esta información, este ingreso a la página web de la herramienta SPADIES. Inclusive va a haber mucha información si ustedes quieren explorar, y si quieren tener más información sobre la herramienta SPADIES, sobre lo que es SPADIES, pues ahí está qué es el SPADIES, conozcan la información que brinda el SPADIES, cómo funciona el SPADIES.
las estadísticas de deserción inclusive. Y acá en este cuadro rojo, pues ahí sencillamente pues ahí está ya el enlace a la herramienta SPA-10 3.0. Está en esa versión 3.0. Hay dos formas de enlace. Una que es de consulta pública y la otra de ingreso de usuario registrado. Pues, la consulta pública pues sencillamente no es un enlace donde directamente van a tener una información muy general de la deserción o reportes de deserción o otros tipos de reporte en el sistema universitario estatal. Pero yo recomiendo pues la otra, la segunda, un poco más de detalle en los reportes, tipos de reportes. Lo único es que tienen que registrarse, pero igual eso es un registro pues breve, sencillo, como cualquier otro sistema de información se hace. Entonces, ingreso a usuario registrado, SPA-10 3, sencillamente pues acaba de decir empezar o regístrate, la opción de regístrate y pues se van a registrar en esta herramienta y recordar el password y poder contemplar pues, los reportes que genera esta herramienta SPA-10, reportes de cifras de deserción estudiantil. Entonces, este es digamos como la parte que digamos para comentarles hoy sobre la herramienta SPA-10. Si hay estudiantes, digamos, más que conocer también la herramienta SPA-10, como lo decía la profesora Claudia, es incorporarse en los cursos de vida universitaria. Les dan muchos elementos para el manejo de una herramienta y que les da mucha empoderamiento, digamos, para manejar muchos asuntos de vida estudiantil. Entonces les recomiendo a los estudiantes que están aquí en esta sesión pues, tomar esos cursos de vida universitaria, tomar los cursos de la GRACA que cada facultad tiene también para potencializar esa habilidad de lectoescritura. Entonces, esos cursos que los ofrece la Facultad de Humanidades a través del programa la GRACA. También existe el programa de acompañamiento de ACES, sobre todo para los estudiantes que ingresaron en calidad excepcional. Primero que todo están enfocados, digamos, como a ese grupo de estudiantes que ingresaron en calidad excepcional. Hay un programa que se llama ACCES, de acompañamiento en la área de las matemáticas, las físicas. Entonces, también hacer uso de ese programa para potencializar pues, sus habilidades y sus competencias. Para los profesores, pues, que existe una herramienta de consulta de tasas de deserción estudiantil que está en el ministerio, que sirve mucho. Hay unos reportes muy especializados, sobre todo el reporte que hablamos de tasa de deserción anual, para poder cumplir, digamos, en los procesos de autoevaluación y acreditación de programas académicos. Entonces, hay ya un reporte de deserción anual por programa académico, de la manera que la herramienta SPA-10. Entonces, esos reportes sirven para hacer insumos, digamos, a presentar esos informes en estos procesos. Y en general, pues, para toda la comunidad, para saber, pues, ir entrando, pues, en el tema del concepto de la deserción, inclusive pues de la permanencia y la graduación pues, del estudiante. Esta es la información adicional. Entonces, soy yo, su servidor Guillermo.arango, correunivalle.edu.co, trabajo en la vicerrectoría académica, en el despacho de la vicerrectoría académica, tercer piso, el edificio de administración central. Cualquier inconveniente también, duda o inquietud, también con la DACA, @correunivalle, y con la profesora, por supuesto, profesora Claudia.